tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí te lo mostramos y te lo contamos. El dólar hoy siguió su escalada alcista, el dólar que no tiene techo, 25.48, se acerca, en algunas casas cerró a 25.50. Enseguidita el análisis de Fernando Alonso. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días frente a un banco central que no logra conseguir los instrumentos para frenar la corrida bancaria en medio de esta crisis económica que vive la Argentina y con las expectativas puestas en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste pedido por el fondo que se va extendiendo en el tiempo? Enseguida también nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag corrupción M, las principales causas, los implicados, los imputados, los que ya están con pedido de declaración indagatoria, cómo el gobierno presiona a la justicia para evitar males mayores, pero la justicia ya apunta sobre importantes figuras de Cambiemos a nivel del gabinete, pero a nivel nacional. Corrupción M, un tema que empieza a preocupar, que también ya está instalado también a nivel de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y también enseguida vamos a estar hablando de esta propuesta que Macri está haciendo de modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas. Atención con este tema, que se viene y que puede significar cambios dramáticos para la historia de las Fuerzas Armadas, para la historia argentina, para la historia también de procesos de represión en el marco de la protesta social. Y por supuesto hoy un nuevo capítulo de la persecución al grupo Indalo. La historia de una persecución, las pruebas de una prisión digitada contra los dueños de C5N. Esta noche te vamos a contar qué dijeron los coadministradores judiciales, los veedores judiciales, algunos de ellos designados por el propio juez Ercolini, cuando le preguntaron si este grupo se había vendido, que fue el principal motivo para que Ercolini mande a la cárcel a los dueños de este grupo. Usted tiene que conocer la verdad, que no te la cuentan en otros lugares, te tienen con hechos del pasado, pero no te cuentan cómo hoy la justicia de Cambiemos opera, pone presos a dueños de grupos para ir contra los medios del grupo Indalo. Y el dólar no para, 25.48, y en algunas casas, en algunos bancos cerró 25.50. Fernando Alonso, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. 25.50, 25.50 y chirolas también. Hubo presión en la City, dicen, de los ahorristas, hubo presión interna, pero también hubo un poco de contagio de lo que está pasando en el mundo, que seguramente Pedro después va a profundizar, pero la crisis en Italia está haciendo que el dólar alcance el nivel más fuerte, más alto contra el euro en los últimos 10 meses y eso genera una presión extra. Pero es una presión extra. Lo cierto es que la gran demanda de dólares en la Argentina es de ahorristas que tienen miedo a una escapada, una nueva escapada de dólar. Después de lo que fue la corrida de 20 a 25 pesos, ahora hay como temor y hay una decisión de los ahorristas de ir dolarizándose. Hicieron un proceso grande después de la licitación de la LEVAC y eso va continuando en el tiempo. Así que se espera que en las próximas semanas aparezcan todavía más demanda de dólares. Hoy lo frenaron con ventas de bancos públicos. Por ahora el Banco Central no interviene, por ahora se mantiene la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos mayorista, pero la demanda es minorista y hoy tuvo que intervenir la banca pública para ponerle un
techo al dólar. Gato, el gobierno hizo consulta con las empresas para ver cómo estaba el traslado a precio. Los empresarios le dijeron en general que no iba a haber traslado, que no iba a ser muy grande. Los resultados del INDEC, los resultados de la inflación van a mostrar otra cosa, ¿no? Bueno, enseguida también nos vamos a ocupar de eso, la inflación proyectada para el mes de mayo, que ya la están proyectando como muy alta. Atención también porque el gobierno se está, ahora vamos a ir a ese destacado enseguidita, pero atención porque el gobierno se está jugando por estas horas un tema político muy fuerte. Mañana la Cámara de Senadores va a tratar el proyecto contra el tarifazo, contra las tarifas impagables, el bloque de Pichetto en el que confió durante estos 2 años el presidente Macri y el gobierno, anticipó que va a votar a favor del proyecto. Los números ya estarían a la Cámara de Senadores para que el proyecto tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados sea aprobado mañana en el Senado de la Nación, lo que va a significar una dura derrota política para el gobierno de Mauricio Macri. Las últimas negociaciones que está haciendo el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, con el bloque del senador Romero, con el bloque del senador Romero de Salta. Pero mañana vamos a estar muy atentos aquí en Minuto 1, senador por senador, para saber quién está. No es hacer cosa que mañana algún senador se ausente en forma insólita, o que pierda algún avión, o que tenga que ir de urgencia al baño. Por eso mañana vamos a pasar lista, senador por senador, para ver cómo se vota en el Senado. Pero reitero, hoy los números están a favor del proyecto para parar el tarifazo impagable. Otras consideraciones que están repercutiendo, obviamente, todo esto sobre la economía cotidiana. Fíjese hoy lo que el diario Buenos Aires Económico está marcando, ¿no? Cómo la devaluación ha golpeado compras en hiper. Cayeron las ventas en hiper 2,5% en el mes de mayo, y el traslado del salto del dólar a los precios impactó en el consumo masivo. Ya se empieza a ver cómo repercute la devaluación diariamente. Usted lo nota en el supermercado, aunque el gobierno lo quiera negar, pero la inflación imparable, la devaluación que impacta diariamente en los precios, la verdad es que se ve todos los días. Se ve prácticamente todos los días en el supermercado. Esta noche nos va a acompañar Osvaldo Bassano, de los consumidores argentinos. Bueno, con él vamos a hablar también de este tema, cómo está impactando el precio de los alimentos, lo que ha pedido Macri de las lamparitas LED, ¿sirve? ¿No sirve para el ahorro? Y sobre todo el consumo, en qué niveles está. Pero un consumo, Fernando, que no se recupera tampoco, ¿no? Que sigue en caída. No se recupera, estabas mostrando ahí los datos de Bae Negocios, 2.5 cayeron las ventas en los supermercados. La harina, Gato, lo comentamos acá, 4 veces aumentó en este periodo. El gobierno dice que esto no es culpa de la devaluación, que esto es culpa de que hay sequía en Estados Unidos, menos producción de trigo, y eso impulsó el precio internacional de la harina y por eso aumenta en el mercado interno. Bueno, muchachos, justamente ese es el problema, aumentó en dólares y ese aumento en dólares más la devaluación se traslada a los precios internos. Antes se corregía esto con las retenciones, sin las retenciones no hay forma de ponerle un freno al traslado de los precios internacionales al mercado doméstico. Y esto es lo que pasa en todo el conjunto de la cadena de la producción de alimentos. Tienen precios dolarizados, o lo venden al exterior o lo venden al mercado interno. Pero el valor de referencia es el dólar. Y ese es el que se está trasladando ahora al precio de los góndolas. Bien, perfecto. En las últimas semanas se han acentuado los casos de corrupción que golpean directamente o a funcionarios o a allegados importantes al gobierno de Cambiemos. Ayer comentamos con Darío Villarruel el procesamiento que la justicia de Chaco dictó sobre la diputada nacional Aida Ayala con prisión preventiva.
La diputada desde el fin de semana está internada. Se habla de que habría tenido un problema de úlcera gástrica, pero la verdad es que prisión preventiva acusada de delito de lavado, entre otras figuras que podrían ser acrecentadas en los próximos días. Está el pedido de indagatoria a Emilio Basavilbaso y está la presión constante del gobierno de Macri sobre la justicia para cerrar causas, para evitar otros pedidos de indagatoria. Vergonzoso el corrimiento de fiscales que se está haciendo. El último del fiscal Bedia, del fiscal especial para el tema ANSES y jubilados. La verdad que en esto el gobierno está metiendo prisión, cambia fiscales, ha corrido jueces, pero pese a toda la presión que mete, hay jueces todavía independientes o fiscales que comienzan a investigar la denominada corrupción M. Vamos a ver el listado y los últimos datos de esta corrupción M. Bueno, Aida Ayala, diputada nacional de Cambiemos, exintendenta de Resistencia, una de las estrellas de Cambiemos en la elección pasada, está acusada de lavado de dinero, procesada con prisión preventiva. Sergio Barisco, intendente de Paraná, también estrella de Cambiemos, acusado en una causa que lo liga al narcotráfico, citado a indagatoria por la justicia entrerriana. Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, por toda la trama de venta de acciones del Fondo de Sustentabilidad en el ANSES, citado a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío. Luis Echevere, ministro de Agroindustria, acusado por su familia de desvío de fondos, de cohecho. Aquí es un dato interesante. Echevere ya tenía fecha para febrero del año pasado. Logró una postergación, pero la justicia de Entre Ríos, llamativamente, todavía no le ha puesto nueva fecha a la citación a indagatoria que ya estaba para el ministro Echevere, denunciado por su hermana y con negocios familiares que lo llevan a estar en una difícil situación ante la justicia. ¿Qué otros temas también tenemos? Bueno, Raúl Luis Ramos, exsecretario del Ministerio de Salud, fue procesado por abuso de autoridad, procesado por favorecer a Pharmacity. Luis Blaquier, responsable del Fondo de Garantía del ANSES, negociaciones incompatibles con la función. Ángelo Calcaterra, ex dueño de IEXA, está citado a declaración indagatoria, el primo del presidente Macri, citado a declaración indagatoria por la causa Odebrecht, por la causa de posibles coimas para el soterramiento del Sarmiento. Y además, tendríamos que agregar acá otro hecho bochornoso que acaba de ocurrir en las últimas horas. ¿Se acuerda que varias veces denunciamos aquí la causa del memorándum con Qatar, donde en el medio de todo ese memorándum estaba justamente Blaquier, el Fondo de Sustentabilidad, hasta un tenista que en su momento denunció nuestro colega de perfil Ramón Indar? Bueno, esa acusación, esa investigación se cayó, pero ¿por qué lo bochornoso de esto? Se cayó porque el fiscal militante Moldes, que tenía que apelar, apeló, pero sin sustento jurídico. ¿Qué pasó? A ver, Gabriel Morini, con esta causa que la deberíamos sumar también a los posibles hechos de corrupción M. En aquella denuncia había sido imputado por la fiscal Paloma Ochoa Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y otros funcionarios como Susana Malcorra, Luis Blaquier, como vos mencionabas, por haber firmado este memorándum de entendimiento con Qatar que de alguna manera ponía en manos privadas inversiones del Fondo de Garantías. Ahora bien, ¿qué pasó? Esta causa la había cerrado el juez Rafecas, la había desestimado y había apelado Moldes. En ese momento se leyó como que Moldes estaba intentando que
que se reabriera la investigación, pero Casación puso en evidencia que lo que había ocurrido en realidad es que se había apelado sin ningún fundamento, es decir, Moldes había opinado que había que investigar, pero no había argumentado nada de lo que es de uso y costumbre para que Casación analice si una denuncia tiene que abrirse o tiene que ratificarse la decisión del juez anterior. Bueno, ¿qué dijo Casación? Que era huérfana de argumentos la presentación que había hecho Moldes y que no tenía ni el más mínimo sustento como para empezar a analizarla. Huérfano, ¿cómo es? Huérfano de argumentos, como que no presentó ningún motivo por el cual estaba quejándose de la decisión de Rafecas, que además había sido ratificada por la Cámara. Es decir, como que, a ver, teniendo en cuenta que Moldes es un fiscal militante, es como que dejó pasar el tema. Como presentar una hoja en blanco que dice arriba apelación, pero en la realidad no hay ningún motivo donde se explica los argumentos por los cuales vos querés que un tribunal superior revise una decisión y revoque los fallos que habían sido dados anteriormente. Digamos, si vos querés que la acusación lleve adelante una investigación, por lo menos hay que argumentar. Bueno, era solamente una opinión de Moldes la que decía, bueno, no, hay que investigar esta cuestión. Y Casación lo que hizo fue remarcarle esto al fiscal en unas palabras muy críticas, y hace mucho que no se veía en tribunales un nivel, un escrito con tantos adjetivos por parte de Casación, obviamente criticando a Moldes y obviamente criticando su rol de acusador. Ahora, ¿la causa se cae o la causa puede ser, digamos, se puede, ¿cómo es que se dice? Absolutamente caída. Te lo digo así, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque lo había cerrado el juez Rafecas. La Cámara había ratificado en ese momento. La apelación está mal hecha y Casación dice que no la va a tocar. La única manera que esto podría prosperar es si va a la Corte. Pero imagínate que Casación tiene muy pocas ganas ya de darle entidad al fiscal. ¿Pero no puede haber Moldes. una apelación por parte de los denunciantes? No, en este caso no, porque quien lidera, cuando no hay querella, vos lo único que podés, ni tampoco pretensos querellantes, la única acusación que vale es la de la Fiscalía, que es la representación que tiene el Estado, digamos, de la potestad de acusar. Bueno, si el Estado se ausenta a través de una presentación huérfana de argumentos, como dijo Casación, la verdad es que no queda mucho por recorrer. Bien, hoy hablamos esta mañana en Radio 10, el Mañana Silvestre, con la directora de La Voz de Chaco, que nos explicaba los motivos de Aida Ayala. Es un caso que tiene una alta conmoción política en la provincia de Chaco, que nuestros colegas están siguiendo con mucha atención, y esto nos decía la directora del diario. Lo más llamativo fue que, bueno, ayer vino el doctor Ricardo Gilavedra a la provincia a asumir la defensa de la diputada Ayala para pedir la exhibición de prisión, y se encontró, bueno, con el auto del dictamen de prisión preventiva en el procesamiento directamente. Sí se toma como la venida del doctor Gilavedra como una persona de renombre, reconocida, y no se desconoce que es una persona de la Unión Cívica Radical. Claro. Así que ciertamente sí tiene un tinte político y un tinte interesante, claro, con respecto a la presencia de él. Se inicia esta investigación con una denuncia anónima. Supuestamente podría ser algún empleado municipal, en donde manifiestan de que se crean empresas con el fin de trabajar sobre la recolección de residuos de la ciudad de Resistencia. Recordemos que ella era la intendenta, que fue intendente durante 12 años. Se crean empresas con el fin de ser la única oferente para la licitación de la recolección de residuos, lo que considera la justicia federal que fue con el fin de lavar dinero. La jueza dejó claro ayer que podría ampliar los cargos. Bueno, reiteramos, es un alto caso de conmoción política, y lo que volvemos a insistir, fíjese una vez más, la doble vara del gobierno de Cambiemos. Todavía la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado Pablo Tonelli, no han tratado, se niegan a tratar el pedido de desafuero
que la justicia de Chaco ha pedido. Ya está procesada. Tiene que ir a la cárcel la diputada Ayala porque es con prisión preventiva. Por eso decía nuestra colega que llamó la atención que ayer fue el doctor Ricardo Gil Lavedra, que se ha constituido, no solamente fue el abogado de la AFIP, que ya llama la atención, contra este grupo, que accionó contra este grupo para la debacle de este grupo y para que no se cobre por parte de la AFIP, sino que se ha constituido en abogado de varias figuras que estuvieron en apuro o están en apuro en el gobierno. Y ahora ha tomado la defensa de Aida Ayala, un caso donde la justicia, donde la jueza actuante ha actuado con mucha independencia, no se ha dejado presionar la jueza y él le dictó en las últimas horas este procesamiento con prisión preventiva. Ahora está apelado, pero la vergüenza acá es que el gobierno de Macri está protegiendo a la diputada Ayala. El gobierno de Macri está protegiéndola, no quiere que le saquen los desafueros porque tiene que ir a la cárcel. Fíjese la doble vara. Cuando el caso de Devido rápidamente ni pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue directamente al plenario en el recinto y lo desaforaron. Ahora, entre la lista de los que están allí en la mira de la justicia con pedido de indagatoria está el intendente de Paraná, Barisco, que acá ya mostramos la gran investigación que en su momento hizo ADN, con los audios, con el material. Bueno, hace 10, 20 días atrás hubo allanamientos múltiples en el municipio, en la casa de la madre, en la casa del propio intendente. Fíjese lo que el intendente Barisco hace minutos publicó en su cuenta de Twitter, próximo a declaración indagatoria. Almuerzo de trabajo junto al presidente Mauricio Macri e intendentes de todo el país en la Casa Rosada. Hablamos de la situación del país y el avance de las obras que se llevan adelante en Paraná y Entre Ríos, en medio del escándalo por narcotráfico que sacude a la ciudad de Paraná y a la provincia de Entre Ríos. El intendente Barisco es recibido en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri. Un intendente que tiene que ir a declaración indagatoria, ¿no, Gabriel? Así es una imputación grave. Cuando se cita declaración indagatoria es porque hay hechos graves que lo obligan, ¿no? Técnicamente es el primer acto de defensa, pero estamos acostumbrados que en la justicia ocurra en la previa a lo que es un procesamiento porque hay evidencias o por lo menos apunta a verlas. La justicia federal tiene que determinar en este caso cuál es el nivel de participación que le adjudica al intendente precisamente en esta cuestión. Pero si ya realiza allanamientos, está el dato de qué es lo que podría llegar a encontrar o qué es lo que presume que podría haber como prueba en esos momentos. Porque el allanamiento no ocurre, no es una causa documental, sino es una causa donde se están acumulando y mucho las pruebas. Ocurre lo mismo en el caso de Ayala, porque es una investigación que lleva ya muchos meses en curso y que también tenía otras personas en situación de prisión preventiva. La jueza es Zunilda Nirenberger, que si te acordás fue amenazada por narcotraficantes. Esos audios trascendieron cuando se detectaron las escuchas que un abogado la amenazaba de muerte directamente y la jueza no cejó en ese momento de esa investigación. Con lo cual, lo que se puede adjudicar obviamente no es ninguna pertenencia kirchnerista a la jueza Nirenberger, que lleva adelante esta cuestión y que pese a los pedidos de Ayala, siguen manteniendo el tema de la prisión preventiva como había pedido el fiscal. Es decir, contienen prueba. ¿Por qué la acusan de lavado? Porque precisamente creen que parte del destino, del dinero que ha adjudicado a empresas recolectoras de residuos, que a su vez habían sido creadas para ganar esas licitaciones, terminaba en la campaña política. O sea, todo el círculo de la política. Pero fíjate vos, yo estuve hace poco en la ciudad de Resistencia y todos hablan muy bien de esta jueza, porque es la jueza que investiga para atrás, pero que está investigando actualmente al poder. Varios funcionarios del actual gobernador están detenidos, varios funcionarios, tienen algunos ministros pedido de detención por investigación también de esta jueza. Hablan muy bien de la jueza que
investigue el pasado, pero también el presente, ¿no? Sí, y recordemos que Ayala intentó, bajo todos los medios, hacer o terminar con el pedido de desafuero y terminar con el tema de la prisión preventiva. Se presentó ante la jueza, fue en indagatoria, volvió a pedir la excarcelación, no se la concedió en ninguna instancia y mantuvo el pedido del fiscal Sabadini para que sea el Congreso el que proceda al desafuero, y ahora sí, ya no se puede decir que es una prisión preventiva anticipada, como podríamos decir, la analogía con Debido, que Debido fue primero desaforado, luego detenido, claro, y en tercer lugar indagado y finalmente procesado. Bueno, en este caso no, ya hay procesamiento y ya hay indagatoria cumplidas, es decir, lo único que quedaría cumplir es con el proceso de desafuero y después con la detención. Bien, muy bien, Gabriel, gracias como siempre por la muy buena información. Ahora vamos a seguir con otro tema. Estamos hablando de la semana pasada en este programa sobre el nuevo rol, lo reveló la semana pasada nuestro colega Carlos Pagni, el nuevo rol que el presidente Macri, que el gobierno de Cambiemos le quiere dar a las Fuerzas Armadas. Un rol que quiere sacar, por ejemplo, a la Gendarmería de sitios estratégicos que hoy la Gendarmería tiene a su cuidado, por ejemplo, las centrales atómicas de Atucha, y ese rol de cuidado se lo quiere pasar a personal del Ejército. Hasta ahí estábamos con lo que se venía vislumbrando. Pero hay una idea mayor de darle otra participación ya en seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Bueno, fíjese lo que dijo hoy el presidente Mauricio Macri en la conmemoración del Día del Ejército. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Bueno, dice el presidente, por ejemplo, tareas de asistencia logística en seguridad, ¿no? Vamos a escucharlo de nuevo, a ver. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Bueno, eso sería ya un cambio también a la Ley de Seguridad Interior, porque uno se pregunta qué tipo de asistencia logística puede dar el Ejército a una fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad que uno supone está preparada y entrenada ya para la represión o para combatir el narcotráfico o hechos de inseguridad. La verdad que no está claro, y en esa ambigüedad expresada, ahí está el peligro de que se pretenda utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior que hoy están prohibidas expresamente por una ley de seguridad interior. En realidad, lo que se dice en el run de por qué el presidente quiere, el presidente piensa, sostiene que a no haber hipótesis de conflicto, muchos integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen tarea, no tienen función, cobran un sueldo para calentar una silla. Eso es lo que piensan en la cúspide del poder sobre hoy, el presente de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Por eso dice Macri que tienen que darle otro rol, como para que, dice, justifiquen el sueldo. Después vamos a hablar con Rafael Klexer, que es titular de la CETEP de la Capital Federal, porque también lo que se está indicando es que quieren dar un mayor rol para la represión de la protesta social, como el propio Pagni adelantaba la semana pasada. Bien, hoy, ayer se lo comentábamos, problemas en la agencia de noticias oficial Telam. Mire, esto fue hoy una asamblea multitudinaria de todo el personal de Telam, de todos nuestros compañeros de Telam que están en lucha ante el despido injustificado de dos periodistas en el día de ayer.
por haber escrito una nota sobre las LEVAX. Lo que definió esta asamblea multitudinaria en Telam es que hay paro por tiempo indeterminado, en la agencia oficial Telam, donde también se ha denunciado persecución y censura por parte del gobierno. Lo mismo se está denunciando para la televisión pública. Desde hace mucho tiempo muchos denuncian que hay un vaciamiento en la televisión pública. Y entonces hoy, bien por los laburantes, por nuestros colegas de Telam, que no se quedaron de brazos cruzados, que en asamblea han determinado el paro y paro por tiempo indeterminado. También una noticia de hace instantes: el Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria para el conflicto en Radio del Plata, reordenando la inmediata reincorporación de los despedidos en la jornada de ayer. Bien, vamos a ver, porque ayer lo hablábamos con Fernando Alonso, lo venimos hablando, ¿qué es lo que va a pedir el ajuste, el Fondo Monetario Internacional? Estamos hablando de un ajuste inicial de 220.000 millones de pesos. 220.000 millones de pesos de ajuste inicial, como para entrar al fondo suavemente, dijera la canción. Pero, a ver, Fernando, ¿en qué se está pensando por parte del gobierno ajustar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Sí, Gustavo, hay algunas medidas que ya están en estudio. La primera es: vas a tener un aumento en todo el sector público por abajo de la inflación. Y esto es reducir el peso de los salarios en el gasto público. Y esto va a afectar mucho no solo a los empleados públicos, sino también a los profesionales del Estado, a los médicos, a los arquitectos, a los contadores, porque este sector es el que más va a sufrir. A ver, Fernando, justamente vamos a seguir lo que está punteado acá. Salario de profesionales públicos por abajo de la inflación, 12-15%. Hoy UPCN se declaró en estado de alerta y movilización porque rechazan el aumento del 12%. UPCN, que era un gremio amigo del gobierno hasta este momento. Sí, anuncia estado de movilización. Sí. La idea es que UPCN con 15% cierra. A un 15%, sacándole 3 puntos más a la oferta del gobierno, está muy por abajo, 10 puntos por abajo de la inflación. Sí. Fuerte suba del monotributo y congelar las escalas. Vos sabés que con efecto de la inflación, los profesionales facturan mucho más, aunque en términos reales es menos. Pero bueno, al mantener las escalas, uno pasa automáticamente a facturar por la escala siguiente, por lo cual va a tener que pagar un monotributo más caro por un ingreso real igual o menor. Una más, generalización del impuesto a las ganancias. Como no se va a tocar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todo este aumento que se otorguen por paritarias, ya sea 15 o 20%, va a hacer que mayor cantidad de trabajadores empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. Esto es una medida que al fondo siempre le interesó mucho, que mayor cantidad de trabajadores pague el impuesto. Impuesto al patrimonio neto. ¿Sabes por qué es esto, Gato? Es la idea de que los grandes contribuyentes, las grandes riquezas puedan descontar de su patrimonio las deudas que tengan, así pueden pagar menos. Suspender la baja retención es algo que se vino hablando y que el gobierno ya dice... el campo se les plantó y recularon. Vamos a ver, porque ya se la subieron a mucho de las biocombustibles, sí, así al que biodiesel, así que todavía no terminó esa pelea. ¿Acelerar la suba del transporte qué? ¿Más aumentos? Más aumentos. Hay que eliminar el transporte, es uno de los que más subsidios recibe, por lo tanto es donde más hace falta recortar subsidios, por lo tanto acelerar el aumento. Y la típica de siempre, reducir empleados públicos con retiro voluntario, jubilación anticipada, eliminaciones de contratados. Bien, esto es lo que ha trabajado Fernando Alonso, en lo que está pensando el gobierno para cumplir con el ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro, como todas las noches. Buenas noches. Durante el día hubo ataques de la aviación israelí sobre la franja de Gaza después de que desde la franja cayeran algunos cohetes sobre territorio
israelí. Recordemos que la Franja de Gaza, Gustavo, está a apenas 80 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, donde el 9 de junio la selección argentina en principio tiene planteado jugar un partido amistoso. Apenas 80 kilómetros, donde en Israel se está hablando de la posibilidad de una nueva guerra después del año 2014, cuando Israel atacó con mucha violencia la Franja de Gaza. Bueno, empiezan a surgir los cuestionamientos, ¿no?, hacia la participación de la selección argentina en esa zona de conflicto, ¿no? Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, el tema de Jerusalén en sí mismo, que esto suena como un aval a la postura del gobierno israelí de haber anexado la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, dividida hasta 1967, parece un aval también a la postura de Donald Trump, que reconoció públicamente a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, a pesar de que la legislación internacional no dice eso, y por eso Paraguay y Guatemala son dos países de América Latina que ya han decidido trasladar su embajada a la ciudad de Jerusalén. Pero recordemos que está a apenas 80 kilómetros de la Franja de Gaza, que desde el 30 de marzo de este año Israel atacó la Franja de Gaza y murieron más de 120 palestinos. Esto hay que recordarlo, hay que tomarlo en cuenta. La situación está muy caliente. Algunos piensan que no va a haber guerra, que no se va a repetir algo similar a lo del año 2014, pero es una zona extremadamente conflictiva. Por eso mencionó Gustavo, la Franja de Gaza está a apenas 80 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a una buena noticia, porque hoy, hace minutos nada más, un tribunal federal en Brasil le restituyó los derechos de expresidente a Lula da Silva. ¿Qué significa esto? Un juzgado había planteado que, dado que él estaba preso, no necesitaba los derechos de expresidente, los 4 custodios, los 2 vehículos oficiales. Decían, ¿para qué necesita los vehículos oficiales? Si está preso, no necesita los choferes, los vehículos oficiales porque está preso, y tampoco los 2 asesores porque está preso. Hace minutos nada más le restituyen los derechos de expresidente. Es una pequeña victoria cuando todavía el Tribunal Federal Electoral tiene que determinar si se puede presentar a las elecciones. Y Fernando habló de la situación en Europa. Es la crisis de España que le venimos anunciando ya hace bastante tiempo. Gustavo, el hashtag en España hoy es hay que echarlos. Hay que echar a Mariano Rajoy, al Partido Popular, del gobierno. Hoy, hace unas horas nada más, la número 2 del Partido Popular dijo: no hay ninguna caja B, aunque lo diga un juez. Recordemos, ayer le dimos los detalles, la caja B, las coimas, los negociados del Partido Popular, es la famosa caja B. Muchos de sus responsables ya están presos. Hay una crisis muy profunda en España, y te dejo un titulito que parece de la Argentina, pero es una recomendación del diario El País. Hace 2 años, 3 años en realidad, en el medio de la crisis que se prolonga, 9 trucos para calentar la casa sin encender la calefacción. Se viene el invierno acá, hay que pasar el invierno. Esto recomendaba el diario El País en España en medio de la crisis. Bien, gracias, Pedro. Enseguidita, historia de una persecución. Te vamos a contar con lujo de detalle las pruebas de una prisión digitada contra los dueños de C5N y Radio 10. Cómo la justicia, el gobierno, la AFIP, ha urdido el plan para meterlos e ir contra estos medios y la libertad de expresión en la República Argentina. Muy bien. Estamos con Osvaldo Bassano, Rafael Klexer, que es de la CEPTEP, y Juan Manuel Hug, que es diputado de la provincia de Entre Ríos. Osvaldo, antes de empezar y de ir con el debate, el presidente que ha pedido que utilicen las lamparitas LED, ¿se ahorra realmente? No, no se ahorra. Es un ahorro, sí. Evidentemente sirve para algo porque en el fondo consumen menos que las halógenas o las de bajo consumo. Pero el problema no es que se van a ahorrar dividendos. Nosotros hicimos un cálculo. No se puede, en un consumo de entre 500 a 600 kilowatts, no baja de 60 pesos. Las facturas de 1.500 pesos, 1.300 pesos mensuales.
son 67,70. A ver, nosotros bajamos, porque esto lo pueden encontrar todos en el ENRE. Sí. El ENRE tiene el listado de los consumos de cada uno de los artefactos. Nosotros tenemos los aires acondicionados que en el mes le pueden gastar casi 200 kilowatts. Lavarropa, si lavan constantemente, van a poder gastar 30 kilowatts. Es decir, que tienen artefactos que van a gastar mucho más que las LED y que son necesarios. Por ejemplo, las notebooks. Ahora que todo es por internet, la notificación inclusive de las facturas y demás, una notebook en el mes le puede llegar a gastar entre 10 y 20 kilowatts y es necesaria para unos chicos que estudian en una familia tipo. Claro. Es decir, esto, discúlpenme, es una cargada. Nos están cargando, es vergonzoso, es inmoral, no es politiquería barata. Y lamentablemente entender de que la única manera de solucionar el problema es ver de dónde viene el problema. Y el problema viene de la generación. La generación es la generación de transporte y distribución, que son los que generan transporte y distribuyen, que es el cable que llega a la casa, hablando de la luz o del gas, es casi el 65-70% de la factura. Y ahí está el problema. Claro. Nosotros en la luz, por ejemplo, estamos pagando $70 el megavatio, que es el precio mayorista. En Europa sale $35 y en crisis. El gas, la última audiencia pública llegó a 4,80. Tendría que ser $3, $2. Claro. Es decir que cuando el presidente dice que esta es la única alternativa que tiene, el tarifazo impagable, ¿usted le cree que es la única alternativa? No, no es la alternativa. Está protegiendo sus intereses y los intereses de las corporaciones monopólicas. Antes era Agua y Energía. Cuidan a las empresas. Son las empresas, las corporaciones, pues son corporaciones que está Mindil, Lewis, Caputo, la familia presidencial y están todos detrás de eso. Y una paradoja. Usted sabe que los principales importadores de LED son la familia presidencial, Mindil, Lewis y Caputo. ¿Hay un negocio ahí? De LED. Es una empresa china y es la principal importadora en la República Argentina y es la misma empresa que hizo el cambio en los municipios de la Ciudad de Buenos Aires, en Morón, en La Plata, es decir, en los municipios M. ¿Y quién tiene participación en esa empresa? Tienen participación a través de esas famosas mamushkas que dan la vuelta y los offshore, la gente de Caputo, de Mindil, porque Mindil hace rato que tiene este tema, y SOCMA a través de empresas chinas tienen esta construcción. Y el jefe de gabinete, Marcos Peña, una investigación de Alejandro Berkovich, que la publicaron hace poco. Macri y Peña son los importadores de lámparas de bajo consumo. Así que valen 60 pesos cada una, ¿no? Presidente para hacer lobby de su empresa. Bien, Rafael Kleiser, buenas noches. Estábamos desde ayer comentando la marcha federal que va a terminar el próximo jueves aquí en la capital federal, que realmente es multitudinaria. ¿Y cómo están viendo ustedes este momento social de la Argentina, este tarifazo que lo sienten ustedes? Bueno, ¿cómo están sintiendo este anuncio hoy de Macri, ¿no? De que un nuevo rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, nos preocupa muchísimo en términos de que la precarización de la vida en su conjunto a los trabajadores de la economía popular, al pueblo humilde. ¿Por qué? Porque en la Argentina ser pobre nos cuesta más, porque el aumento que se tiene en gas en red es menor al aumento que se tiene en gas en garrafa, por ejemplo. Hoy la garrafa está pisando los 400 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, que hay una calle que divide quién tiene gas natural y quiénes no, y hoy una garrafa. La familia usa 2 garrafas por mes para calentarse y cocinar. Hoy estamos en 800 pesos. Y no podemos, en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, precarizado en las villas, no se puede usar la luz, cosas con electricidad, porque salta todo, hay una mala distribución. Bueno, a nosotros nos preocupa que este proceso de ajuste va a haber resistencia, y yo trato cada vez que vengo a los programas poder dar una esperanza en que nos estamos organizando, que mafia del narco, que hemos parado los desalojos compulsivos por parte de los... Digamos que hay como una organización popular que viene resistiendo, poniéndose de pie. Ahora bien,
esa resistencia quiere ser quebrada por parte del Estado, que mientras tal vez estamos discutiendo el lobby que hace el gobierno con la lamparita, esté anunciando que las Fuerzas Armadas o la compra de drones que tiran gases desde no sabemos dónde. Es decir, digamos, una locura. Ya han tercerizado la represión, ya Gendarmería y Prefectura, tanto a la Poderosa como a los pibes que están en nuestros barrios, si no tienen los documentos, tienen la gorrita, pasa lo mismo que en Córdoba, pero si tienen la gorrita los paran, los llevan, los verduguean, le tocan el culo a las pibas. No, toda una situación de control social que quiere, pero bueno, eso lo vamos a quebrar, digamos, hay un mensaje de esperanza. ¿Pero ustedes ven un avance represivo sobre la protesta social cada vez más? Yo creo que diciembre, el último diciembre cambió, hubo un antes y un después, se dieron cuenta que hay mucha bronca en la gente. Yo creo que entramos en default en cualquier momento y esto implica... La diferencia del 2001 es que hoy hay 9 millones de hogares que tienen asignación universal por hijo, claro, o algún ingreso, un programa. Si no, estarían todas las mujeres en la Argentina, que son las que levantan el país, diciendo a la plaza, a la plaza, a la plaza. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, si no aumentan como aumenta la inflación, esto va a quedar siendo algo reducido y nosotros estamos muy preocupados. Está el diputado de Entre Ríos, Juan Manuel Hughes, que estamos siguiendo, ¿no? Y ustedes seguramente, este caso, el intendente de Paraná, que está citado, ahora declaración indagatoria, ligado al narcotráfico, que ha sido un escándalo, ¿no? Sí, la verdad que como paranaense uno se siente muy triste que llegue a ser noticia nacional el estado de la ciudad de Paraná, que tiene que ver con una causa que durante la campaña del 2015 nosotros veníamos denunciando. En el 2017 se producen allanamientos y demás que llevan a que empleados municipales que habían ingresado en la gestión de Sergio Barisco tenían participación clara con el narcotráfico, y bueno, y los hechos que se vienen desarrollando son de público conocimiento, la imputación al presidente municipal como partícipe de una red de narcotráfico. Hay concejales involucrados. Está acusado como partícipe, ¿eh? Como partícipe, Barisco. como Sergio Barisco está acusado como formar parte de una red de narcotráfico. Que tiene que ver con un conocido narcotraficante que se encuentra preso y los nexos de financiamiento de campaña política, el suministro de bienes del Estado municipal para la distribución y la comercialización de estupefacientes. A eso se le suma una crisis institucional muy grande que ocurrió en la ciudad de Paraná, que tuvo su epicentro el día de ayer, a donde propios funcionarios y militantes de Cambiero tomaron la municipalidad de Paraná para evitar que el Consejo Deliberante sesionara. Esto no trascendió acá. No ha trascendido porque la cobertura mediática, claro, sí, que ha tenido... ¿Y qué querían, qué pretendían hacer? Era la suba del boleto colectivo, que hoy en la ciudad de Paraná está de 8.50, pasarlo a junio a 12.40 y en octubre alrededor de los 15 pesos. Es decir, estamos hablando de un aumento del boleto colectivo de más de un 70% cuando las paritarias municipales cerraron por un 18%. Sí. Esto tiene que ver con un trasfondo político de una diferencia que hay entre el presidente municipal y ahora, yo lo estaba escuchando, realmente es gravísimo los cargos contra Barisco. ¿Usted sabía que hoy fue recibido por el presidente Macri, el intendente? No nos extraña. Está acá, vamos a ver, Nico, ahí está. El propio Barisco dijo: almuerzo de trabajo junto al presidente Mauricio Macri, ahí está, cuando lo saluda, e intendentes de todo el país en la Casa Rosada. Hablamos de la situación del país y el avance de las obras que se llevan adelante en Paraná y Entre Ríos. Bueno, hace un año atrás fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, y la vicepresidenta Gabriela Michetti al primer foro de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Paraná. ¿Quién dio la apertura de ese primer foro de la lucha contra el narcotráfico? El intendente Sergio Barisco. Que hoy está acusado. Hoy está acusado de formar parte de una red de narcotráfico. Y la verdad que me asombra este tipo de actitudes, por decirlo de alguna manera, del presidente de la Nación, de la diputada Carrió, que se pasó por todo cuanto medio de comunicación hubo denunciando a otros actores de la política a formar parte del narcotráfico, que no tuvo ningún purito en tener un intendente de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos acusado. Ahora, si queda procesado, obviamente va a tener que ser destituido de su cargo, se supone, ¿no? Hay un procedimiento que se ha querido llevar a cabo por parte de los concejales del Frente para la Victoria, y la respuesta del intendente, por eso hay una grave crisis institucional, fue una carta que leyó un integrante del bloque de Cambiemos. Esa fue la respuesta a la ciudadanía de Paraná ante una situación grave que hoy todavía no se ha podido avanzar la justicia en tomarle la declaración indagatoria porque recusó al juez
cuando ya ha participado de esta causa como testigo por estos allanamientos. Osvaldo, ¿está creciendo la morosidad por las tarifas impagables? Sí, nosotros las denuncias que tenemos, bueno, empezó en el agua. El agua, como no se puede cortar el agua domiciliaria, hay mucha gente que ha dejado de pagarlo porque no puede pagar las facturas que vienen. Ahí está, esto publicó Ámbito y crece el riesgo de la incobrabilidad en boletas de gas y energía, ¿no? Yo diría que caminen un poquitito la calle, porque como tienen que largar noticias en el aire, no explican la realidad. Hay mucha gente que ya le han sacado los medidores de gas, y sacarle los medidores de gas es un problema, porque después pasan meses y bueno, ya estamos sobre el invierno. Y los medidores de luz también, como ven que no llegan a pagarlo, porque a veces refinancian, pasan al mes siguiente, le aplican intereses sobre intereses, entonces ¿qué hacen? No pagan, se cuelgan. Claro. Hay barrios enteros que están colgados. Este es un problema serio, porque aparte es un problema de peligro, pero es que no hay otra alternativa, no la entienden. Yo creo que esto termina, si no sale y veta la ley de mañana, la va a vetar. El tema es muy simple, la gente no lo va a pagar porque no va a poder pagarlo. Y recién estamos hablando del tema de corrupción. El tema de corrupción en la energía es espantoso. En las audiencias públicas se estableció claramente que el aumento de IVA, el 50% para inversión. Ustedes pueden examinar cada uno de la balanza, hay distribución, no pusieron un peso. Claro. Bueno, ahí está el problema. Y cada una de esas empresas pertenece a funcionarios de gobierno. Claro, Más corrupción que eso, hay varias denuncias penales por eso. Rafael, ¿y cómo ustedes que patean los barrios que conocen, hay gente que ya no paga, que no puede pagar? Lugano 1 y 2 no está pagando nadie. ¿Cómo? Lugano 1 y 2 es la capital, me parece, nacional del no pago. Nosotros alentamos a que no paguen, porque no se puede embargar, la familia no se puede embargar. Ahora, lo que sí hay es una organización por parte de los vecinos que cuando quieran venir a sacar los medidores los van a sacar a patadas. Esta es la Argentina que están buscando. Nada, va a ser los trabajadores contra los trabajadores. Lo van a mandar a cortar y lo van a sacar a patadas. Digamos, para eso Lugano necesita Unidos, ejército. en Almirante Brown también pasó. Quieren poner el ejército para hacer eso, para defender a las empresas. Sí, ya está Gendarmería, ¿no? Digamos, pero bueno, la marcha federal llegamos el viernes. Sí, el viernes es. Nosotros venimos de embarcación, de Tartagal, ahí la gente está comiendo mandarina y torta frita. Con suerte una empanada de mondongo. Esta es la realidad del norte, olvidado, Salta estamos hablando, ¿no? Embarcación, Orán, Tartagal, donde empezaron los piquetes, bueno, esa es la realidad. Uno le pregunta a la gente de qué vive, de la asignación universal por hijo. No hay... Si nosotros exportamos soja e importamos lamparitas LED, digamos, claramente, y el presidente es el que hace lobby y es el que importa, no se sostiene la Argentina de esta manera. Hay un modelo argentino que hay que empezar a discutir porque no va para más. Sí. Entendemos nosotros que, bueno, los 5 proyectos legislativos que estamos presentando el viernes, que tienen que ver con la emergencia alimentaria, que tienen que ver con la integración urbana, en emergencia en adicciones y 2 más, digamos, me parece que pueden abrir. Porque ¿cómo gobernó Macri hasta ahora? Con consenso de los legisladores. ¿Quién le vota las leyes? Los legisladores. Bueno, vamos a ver si con la gente en la calle, estos legisladores que son medio rápidos para cuando se trata de votar cosas a Macri, también vote cosas a favor del pueblo. Gracias, Rafael. Vamos a seguir aquí hasta el viernes cubriendo la marcha. Osvaldo, como siempre, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias por estar esta noche aquí. Vamos a la primera pausa. Enseguidita le vamos a contar la historia de una persecución. Es necesario que usted sepa cómo se quiere avanzar sobre los medios independientes en la República Argentina y por qué los medios de este grupo periodístico están presos hoy sin causa. Ya volvemos. Seguimos esta noche en Minuto 1, otra jornada donde el dólar estuvo imparable. 25.48, en algunas casas y bancos cerró a 25.50 y sigue trepando, Fernando. Sigue trepando porque hay una demanda muy fuerte de minoristas. Hay mucha desconfianza en lo que está haciendo el gobierno y la única forma de protegerse en este contexto es refugiarse en el dólar. Lo hicieron los grandes inversores al principio, ahora lo siguen haciendo los inversores minoristas. Hoy tuvo que salir a vender toda la banca pública para frenar el dólar ahí en 25 y chirolas. El Banco Central todavía no intervino, mantiene la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos mayorista
todavía está en ese rango. Veremos, es muy probable que en las próximas jornadas tenga que empezar a vender reservas el Banco Central, porque la banca pública aporta algunos dólares, pero no tiene capacidad para sostener si la demanda se mantiene constante, como parece que está sucediendo. Bueno, y esto está afectando, ya lo veíamos, lo comentábamos también recién, está afectando directamente, impactando fuertemente en el tema precios, ¿no? Y en los tarifas. Mañana, debemos decir, ya ahora arranca junio en los próximos días, con un tarifazo que se viene, ¿no? Sí. Recordad que tenemos todas las tarifas de los servicios públicos dolarizadas, y tenemos los alimentos dolarizados en la medida de que no existen las retenciones. Por lo tanto, cada vez que hay una devaluación, las fábricas pasan al mercado interno el valor del dólar. Así que con la economía dolarizada en este nivel, alimentos dolarizados y servicios dolarizados, está claro que lo que repercute inmediatamente es el consumo, que como mostrábamos antes, cayó 2.5 en las grandes superficies de venta, porque el salario sigue constante. Seguimos con salario de 2017, son muy pocos los gremios que cerraron paritarios, son muy pocos los aumentos que se aplicaron, por lo tanto seguimos con salarios de 2017 en una economía que ya acumula una inflación de 10% o 12% en esta primera mitad del año, ¿no? ¿Y qué inflación estamos proyectando para el mes de mayo? Para mayo están hablando en algunas consultoras hasta de 4%. La mayoría hay consenso que va a estar arriba de 3%. Algunas se animan a tirar hasta 4%. Y el índice mayorista mucho más. Y el índice mayorista, sí, en el traslado de la devaluación de diciembre-enero estuvo en 9%, en esta va a ser muy fuerte también, ¿no? Claro. Y eso va a repercutir en los precios de junio, julio y agosto, porque ese traslado no es inmediato, va trasladándose con el correr de las semanas. El hashtag con el que nos estás acompañando es Corrupción M. Los casos que ya están salpicando al gobierno de Mauricio Macri. Muchos que ha parado por la presión ante la justicia, corrimiento de fiscales, muchos fiscales militantes del macrismo que no apelan, lo contaba Gabriel Morini, la vergüenza, ¿no?, del fiscal militante Moldes, ¿no?, que se cae la causa del memorándum Cocatar realmente un memorándum que ha sido está sembrado de sospechas realmente, porque ahí estaba, hasta se lo ponía como garantía al Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Y el fiscal Moldes, ¿por qué se cae la causa, Gabriel? Hay que reiterar estas cosas, hay que contarlas, la gente tiene que saber de quiénes estamos hablando y de las tramoyas que se hacen a la justicia argentina. La Cámara de Casación dijo que el fiscal Moldes no puso ni un solo argumento en su apelación contra la decisión de cerrar esta causa y desestimar esta denuncia. En su intención, lo que era público era que quería que se reabriera la causa. Ahora bien, ¿qué analizó Casación? Que Moldes no había presentado ningún dato, ningún argumento, ninguna fundamentación para querer reabrir la causa. En realidad presentó una apelación, pero la presentó como si fuese una hoja en blanco, porque en términos jurídicos no había ningún argumento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se ratificó la desvinculación del presidente Mauricio Macri y de otros funcionarios en esta causa, que no va a ser reabierta, por lo menos por Casación. Bueno, realmente vean cómo actúan, cómo es la doble vara en la justicia. Pero vamos a ver los casos que están salpicando de la corrupción M en estos momentos en nuestro país y que ya están causando problema y preocupación en el gobierno, ¿no? El más reciente, el más notorio, el de la diputada Aida Ayala, exintendenta de Cambiemos de Resistencia, radical, ella, estrella de Cambiemos en Chaco, está acusada de lavado de dinero, procesada con pedido de prisión preventiva. El desafuero, bien gracias, porque el gobierno la protege. Sergio Barisco, intendente de Paraná, ligado y está citado en causas de narcotráfico, recién lo decía también el diputado provincial, citado a indagatoria. Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, corrupción, posibles hechos de corrupción en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES,
Gato, citado a indagatoria. Gato, déjame decirte Sí. que como le caben las generales de la ley a Basavilbaso, una citación a indagatoria de Claudio Bonadio es casi un procesamiento Eso confirmado. es lo que se dice al menos siempre, ¿no? Sí, cada vez que Bonadio Claro. ha citado a indagatoria, ha procesado. Con lo cual, muchos en el gobierno están pensando que Basavilbaso va a ser el primer funcionario de jerarquía de gabinete, por así decirlo, en ser procesado por la justicia. Si Ahora, Bonadio Gato- no cambia, digamos, las reglas de su trabajo en la justicia, ¿no? Aragato va contra Basavilbaso. ¿Irá contra el que se benefició de esa corrupción? ¿El empresario amigo del presidente? Bueno, ahí están también en la mira Blaquier y además estaba en la mira el propio ministro Caputo, ¿no? Luis Caputo. Claro, porque lo que se investiga es que el ANSES se desprendió de una cantidad de acciones que tendía el Sí. Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Petrobras, pero antes de que se anunciara la fusión con la empresa Pampa Energía, con lo cual Marcelo Mindlin y la fusión generaron que la acción de 10 pesos valiera 18, es decir, casi el doble, lo cual generó aparentemente un perjuicio para lo que fue las arcas públicas y el Fondo de Garantías. Claro. Bien, bueno, Luis Echeverre, ministro de Agroindustria, con un pedido, con una citación a indagatoria, tenía que presentarse en febrero, llamativa y sorpresivamente quedó en suspenso. Y la justicia de Entre Ríos todavía no lo ha vuelto a citar. Llamativo, ¿no? Hay que recordar también Sí. aquí la investigación por los 500.000 pesos Claro. del bono, que la Oficina Anticorrupción lo cerró de manera administrativa. Dijo, no, bueno, no debió, devuélvalo, es mejor si lo devuelve. Pero hay una causa penal, la causa sigue abierta, no se cerró y efectivamente Echeverre está imputado. Bien, seguimos, hay más casos. Lo recordamos, bueno, Raúl Luis Ramos, ex secretario del Ministerio de Salud, procesado por favorecer a Pharmacity, nada más ni nada menos, en el escándalo que está en este momento sumergido Quintana, dueño de Pharmacity. Este funcionario cajoneó expedientes que eran en contra de Pharmacity. Al menos Luis tres. Sí. Al menos tres expedientes Tres, ¿no? eran los que ya tenían una instancia de resolución, tenían dictamen de jurídico y terminaban cajoneados en una oficina. Claro, ahí está, bueno, lo que hablábamos recién también Gabriel Morini, ¿no? Luis Blaquier, que era el responsable del Fondo de Garantías del ANSES, ¿no? Exacto, se lleva también otra investigación, en su momento impulsada por el fiscal de Bedia, también por haber vendido las acciones que han permitido que las empresas recompraran acciones de Clarín y de Arcor, que en su momento habían sido denunciadas por el fiscal de Bedia a cargo de los delitos contra la seguridad social. Y cierra esta lista estelar una estrella, ¿no? Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, que está citado a declaración indagatoria por los presuntos hechos de corrupción y coimas de Odebrecht, ¿no? ¿Por quién? El soterramiento del Sarmiento por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi va a tener que presentarse junto a la plana directiva de lo que era IEXA, junto con las revelaciones de los arrepentidos de Brasil, que están de alguna manera haciendo explícito que ellos operaban en Argentina, pero que en realidad quienes pagaban las coimas a los funcionarios locales, las presuntas coimas, eran los socios locales, es decir, las constructoras con las que ellos se asociaban. ¿Quién tenía gran peso en el consorcio que tenía que hacer el soterramiento del Sarmiento? Bueno, IEXA. Bueno, estos son algunos de los casos. Ahora, fíjese usted cómo el gobierno actúa, presiona a la justicia, presiona a los jueces, los amenaza con juicio político o sacarlos, como ha sacado ya a muchos, corre fiscales. La presión que la verdad que en algún momento habrá que destacar de la fiscal que está llevando adelante, ¿no? La fiscal Boquín, la causa del correo. La están presionando y ha sido realmente una fiscal que hoy merece el respeto de la mayoría de los ciudadanos porque no solamente no se ha dejado presionar, la han intentado correr, la han intentado sacar, porque es la figura que más molesta en este momento al presidente Macri, porque está investigando la causa del correo, está la deuda que la familia presidencial tiene por 70.000 millones de pesos con el Estado argentino. Y la verdad, hay que resaltar el papel de estos fiscales o de jueces, como la jueza de Chaco, que no se arrodillan ante el poder de turno, que son ejemplos para otros jueces o fiscales que están allí muy asustados
en sus despachos y que no permiten el avance o cierran rápidamente causas que salpican al poder o al gobierno, como hemos visto recién, ¿no? Hoy el presidente Macri estuvo en el acto central del Día del Ejército y anticipó, y lo vamos a hablar enseguida con los invitados, anticipó los cambios que quiere hacer en materia de seguridad interior. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. La deja picando. Recordemos que la semana pasada el periodista Carlos Pagni anticipó que el gobierno, se preguntaba Pagni, si se está cubriendo para una hiperrecesión y para tener que salir a reprimir eventuales conflictos sociales. Y ya está adelantando. Hoy el propio Macri dijo colaboración logística con fuerzas de seguridad. Y uno entiende, ¿qué se entiende por eso? Es decir, que hoy las fuerzas de seguridad de la Argentina no están preparadas para la tarea que cumplen. ¿Cuáles serían esas misiones logísticas de acompañamiento a fuerzas de seguridad? Están queriendo meter a las Fuerzas Armadas en la calle. Están queriendo meterlas de prepo. Vamos a hablarlo enseguida con los invitados. Nos metemos ya de lleno porque es necesario que usted, esto también tiene que ver con el poder y con la justicia en la República Argentina y cómo el poder de Cambiemos está utilizando a la justicia para perseguir o encarcelar, cómo está exacerbando y cómo ha exacerbado el uso de la prisión preventiva, muchas veces sin fundamentos, sin procesos o sin procesamientos, como es el caso de los dueños de este grupo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que siguen detenidos sin un procesamiento firme y que además básicamente están detenidos por ser dueños de este canal de noticias, dueños de uno de los conglomerados de radios más importantes de la República Argentina. Porque en definitiva, como lo venimos denunciando, vienen por estos medios porque son medios críticos, donde se les da participación a las voces que no tendrían lugar en otros medios de comunicación. Lo muy importante, que no te lo contaron llamativamente, los medios que se dedican a golpear todos los días buscando alguna noticia, hay hasta periodistas, parece, especializados en el grupo Indalo. Pero llamativamente no te han contado esta novedad. Los coadministradores judiciales que fueron determinados por la justicia para las empresas de este grupo, usted sabe que en el momento que el juez Julián Ercolini dicta la prisión preventiva de los dueños de este grupo, lo hizo porque, según Ercolini, habían vendido este grupo al grupo Seibo, a Ignacio Rosner y a Santiago de la Torre, sin el consentimiento de él. Y pidió a Ercolini que se investigue judicialmente. Una causa que cayó en el juez Martínez Di Giorgi. Martínez Di Giorgi llama a los coadministradores, a los que están metidos, que es prácticamente una intervención de hecho en grupos, en las empresas de este grupo, los llama a su despacho a declaración. ¿Y qué dicen los coadministradores? Entérese. Testimonial de Francisco José Cárrega, el 9 de mayo de este año. Fueron convocados y designados por el Juzgado Nacional Lo Comercial número 5 de esta ciudad, el juez Cosentino, el juez en Lo Comercial, preguntado por su señoría para que diga por sí, con motivo de su gestión como interventor coadministrador de Oil Combustibles, le ha sido dable establecer la existencia del denominado Grupo Seibo. Dice que Rosner y de la Torre se presentaron como representantes de una sociedad identificada como OPE Investment, sociedad esta que según ellos expresaron sería la cabeza del denominado Grupo Seibo. Han advertido que ese grupo aparecía como pretenso adquirente
pretenso adquirente de las acciones, pertenecientes a las sociedades que integraban el denominado Grupo Indalo. En la observación nuestra, por el declarante, se produjo una asamblea de accionistas en Hoy Combustibles, única sociedad del grupo en la que están como interventores, aclara, en la que los señores Rosner y de la Torre participaron como apoderados de los accionistas de las sociedades que son titulares de las acciones de Hoy Combustibles, actuando también en calidad de directores. Requerido el compareciente, es decir, José Cárrega, coadministrador judicial, para que diga por sí, en el marco de su intervención, como interventor coadministrador de la firma Oil, puede considerarse que el contrato de compraventa de acciones se ha perfeccionado en términos de haberse operado efectivamente la transferencia de la participación accionaria que tenía el denominado Grupo Indalo, el compareciente contestó: el contrato que se le exhibió fue incorporado en el expediente del concurso preventivo por los apoderados de Hoy Combustible y los interventores tomaron conocimiento del mismo. Rosner y de la Torre se presentaron, como dijeron antes, en tanto apoderados de las sociedades accionistas. Esto ya es lo que mostramos recién. Esto es importante, Gato, sí, desde el punto de vista de que lo que le están preguntando al administrador es si hubo traspaso accionario, claro, es decir, si se vendieron las acciones, claro, si ellos detectaron como coadministradores que ese contrato era válido. Claro. ¿Qué es lo que termina contestando? Que en la observación que hacen las acciones a través, se controla o el combustible desde el punto de vista societario estrictamente, no se habrían transferido. A tal punto ellos así, que las asambleas mencionadas a las cuales compareció la intervención, también concurrió como accionista Fabián de Sousa, el mismo día que lo detuvieron. Y en esas asambleas se comenzó a considerar la renuncia a los directorios de Rosner y de la Torre y su reemplazo instado por de Sousa personalmente y Cristóbal López por apoderado. Algo habrá ocurrido entre las partes de ese contrato porque el señor de la Torre le pidió la quiebra a Cristóbal López en un expediente que tramita en el fuero comercial. Es decir, acá, a ver, Gabriel, para resumir, lo que está diciendo José Cárrega es que no hubo ningún traspaso y ninguna venta de acciones, como decía o suponía Ercolini. Lo explica técnicamente y quizás es un poco engorroso para analizarlo punto por punto, pero específicamente como coadministrador responde que no hubo traspaso accionario en todo lo que él vio, y vio todo. Es lo que está contestando específicamente, que vio absolutamente todo y que además se presentaban Rosner y de la Torre no como los dueños, sino como apoderados de los accionistas. ¿Esto qué significa? Que si la venta nunca se perfeccionó, si nunca se llevó a cabo el traspaso accionario, si no se anotaron en los libros de societarios el traspaso de acciones, la operación no existió más que en una carta de intención, que fue lo que los veedores le contestaron a la justicia que hubo. Una carta de intención de gente que quería comprar. Ahora, Claro. ¿compraron? La respuesta es no. No. La cárcel está dictada porque compraron, la respuesta es sí. Claro. Ahora, es importante en la otra presentación, en la declaración testimonial de Gustavo Amado Montanini, coadministrador, porque este era el designado por el propio juez Ercolini, ¿no? Claro, fue citado también en esta causa y era el veedor designado por el juez Ercolini. Hasta acá vimos a los veedores que habían sido designados por el juez comercial en el proceso de quiebra. Pero Montanini fue designado por Ercolini antes de que hubiera un proceso comercial en marcha con coadministradores. Y básicamente explicarle a la gente, a nuestros televidentes, qué es lo que declara Montanini, Gabriel. También señala específicamente que no le constaba que hubiera más que una carta de intención, pero la última, casi uno de los últimos párrafos de la declaración de Montanini son clave, porque ahí le preguntan cuántas veces lo consultaron a usted, lo consultó el juez y tuvo que informar sobre este tema, y dice 3 veces que fue consultado, una en noviembre
de 2017, otra en diciembre y otra en enero. 3 veces consultado por quién, por el juez Por Ercolini. el juez Ercolini en este tema. Dice, contestan negativamente que no le consta que exista algún impedimento de modificar los directorios, porque eso era lo que había ocurrido, y preguntado a instancia al doctor Beraldi para que diga por la fecha en la que fue requerido por el juzgado por el cual fue designado para verificar la existencia y o ejecución del contrato u oferta de compraventa, es decir, lo que está en cuestionamiento, que se hayan vendido las acciones o que se hayan comprado las acciones sin autorización del juez. ¿Qué es lo que dice? No recuerdo exactamente, pero cree que fue en el mes de noviembre de 2017 y la última en el mes de diciembre del mismo año, específicamente sobre este tema, y un pedido adicional en enero de 2018. Lo que venía contestando hasta el momento era que no había traspaso accionario. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? En el mes de diciembre, el juez Ercolini dispone las prisiones preventivas originales de Sousa y López en el marco de esta causa, precisamente por lo que el veedor le estaba diciendo que no había ocurrido. Es decir que, la verdad que después de esto, bueno, hay que decir que lo explicó en su momento el doctor Carlos Beraldi, ha perdido el sobreseimiento de López y de Sousa en esta causa, porque si no hay motivo, están mal puestos, como se sabe, presos, ¿no? Ahí está justamente la orquestación política de la AFIP y de parte de la justicia en esta operación de persecución contra los dueños, porque realmente si acá no hay motivo y por esta causa fueron puestos presos, la verdad que no hay motivo para que sigan presos. Es que mucho de lo que se mal explica en el marco de este tipo de investigaciones es que parecen estar presos por la deuda de combustible, claro, de Oil Combustibles, que son los 8.000 millones de pesos que la AFIP de alguna forma entregó con la quiebra de la empresa. Pero no es así. Están detenidos en prisión preventiva por haber vulnerado una decisión judicial. ¿Cuál era esa decisión judicial? Haber vendido. ¿Qué es lo que dicen todos los testigos puestos por la justicia sobre este tema? Que no se vendió nada, que no se traspasaron acciones, que no se infringió la disposición del juez Ercolini, y lo dice hasta su propio veedor, que había sido designado por él mismo al frente de esta causa. Tendrá la decisión el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene que investigar lo que el propio juez Ercolini denunció en su momento para justificar la prisión preventiva original. Bueno, es muy importante, porque esto no se lo cuentan, esto no se lo muestran, ¿no? Cuando hay resoluciones que favorecen claramente y están determinando que no corresponde la prisión que en estos momentos tienen por ser dueños de este grupo los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.